Buenos días, amados hermanos, los que están aquí presentes y los que nos están viendo a través del video. Reciban un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar este día después de un año, hace un año exactamente fue el último sermón que dimos, pero hoy vamos a retomar. Vamos a iniciar leyendo Eclesiastés 10. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Posteriormente vamos a dar el testimonio porque no estuvimos predicando durante este año, pero hoy vamos a retomar el camino y vamos, con la ayuda de Dios, a elevar una oración para que Él nos guíe en esta nueva etapa de este ministerio. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, Señor, gracias porque para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús, te ruego, Padre bendito, que tú estés con nosotros en este día, que nos acompañes, que hables a la vida de cada uno de nosotros y nos ayudes, Señor bendito, a hacer tu santa y divina voluntad. Padre Celestial, tenemos en el corazón el deseo de predicar el mensaje de los tres ángeles, empezando desde tu santo día, sábado, Señor bendito, y continuarlo, Señor, hasta el momento de tu venida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sé pues con nosotros y te pido, Señor bendito, que limpies nuestro pecado y que se manifieste el Espíritu de tu divino Hijo para que Él hable a través de mis labios, Señor, y nos dé palabra de sabiduría, nos dé aliento, Señor, y nos dé consuelo a todos los que vayan a ver este video y a los aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Bueno, vamos a iniciar una serie de estudios en relación a lo que es el mensaje de los tres ángeles, pero hoy vamos a iniciar con el pecado. Muchas denominaciones, muchas iglesias y muchas gentes definen el pecado de manera diferente. Nosotros necesitamos definirlo de acuerdo a la palabra de Dios. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, a ella debemos referirnos y no a ningún hombre. Debemos referirnos. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica que es el pecado? De acuerdo a lo señalado en el Catecismo Católico, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseos contrarios a la ley eterna. Esto es en base a lo que dicen San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Eso es lo que dice el pecado. ¿Qué es lo que nos define la ley? Y nosotros vamos a ver, de acuerdo a lo que estamos viendo que es el pecado, si es esto, se puede apegar y puede ser una definición, un sinónimo de lo que es pecado, pero necesitamos ver qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es pecado y si el pecado es vigente hasta nuestros días o el pecado cuando se inicia. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en relación a lo que es el pecado? Dice que Juan Pablo II dedicó esta edición, una norma segura para la enseñanza de la fe, es el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica define los pecados como veniales, pecados capitales o mortales, y otro tipo de pecados, faltas, que dice que no tienen nada que ver. Pero vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido, siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno, son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Estos son los 7 que dice la Iglesia Católica que son los pecados mortales, los que nos impiden la entrada al cielo. La soberbia, 1, la avaricia, 2, la envidia, 3, la ira, 4, la lujuria, 5, la gula, 6 y la pereza, 7. Esto está de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina número 1866. Nos sigue diciendo el Catecismo, dice: en la moral católica un pecado venial es más grave que una falta y menos grave que un pecado mortal. El cometer pecado venial no rompe la relación con Dios, aunque sí la debilita. Esto es inconcebible de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios es santo y donde habita el
el Dios en santidad no puede haber pecado, o sea, ellos nos están dando permiso para que pequemos un poquito, mientras no cometamos ese tipo de pecados. Podemos ser chismosos, podemos cometer otro tipo de pecados, ser hasta tranzas, porque no hay ahí, bueno, así está la avaricia, pero podemos hacer una serie de cosas que nos apartan verdaderamente de Dios, que van en contra de la palabra de Dios, pero para aquellos no es pecado. Fíjense, sigue lo que sigue diciendo: quien no lucha contra estos pecados se hace más vulnerable al pecado mortal. El pecado venial también es llamado pecado leve, es una negligencia, tropiezo o vacilación en el seguimiento de Cristo. El cometer pecados veniales añade tiempo al purgatorio. Por eso es que necesitamos predicar el mensaje de los 3 ángeles, para que veamos todos los errores en los cuales ha caído el cristianismo y veamos que no hay tal purgatorio. En la confesión no hay obligación de culparse de los pecados veniales, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Proverbios 1:10, ¿qué nos dice? Muchos predicadores nos hablan acerca de, predicadores famosos nos hablan acerca de lo que es el pecado, de acuerdo a ellos la denominación que es el pecado, y están guiando a gente de buena intención fuera de los caminos de Dios. Muchos de ellos buscan la fama, muchos buscan la fortuna, todos buscan la fortuna, buscan el dinero, pero todos ellos minimizan la palabra de Dios para darle aspecto, fuerza a sus doctrinas. Eso es lo que está diciendo Proverbios 1:10, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces debemos de ir nosotros a la palabra de Dios para que nosotros no tengamos el problema de que nos engañen los pecadores. Esto es de gente. Veamos cómo manejan los pecadores en relación al pecado. Ellos utilizan Colosenses 2:14 al 16 y dicen ellos: el Espíritu Santo, ya vimos lo que dice la Iglesia Católica, ahora vamos a ver lo que dicen estos evangélicos. El Espíritu Santo enseña claramente que el Antiguo Testamento fue clavado en la cruz. Quiere decir que si el Antiguo Testamento fue clavado en la cruz, entonces ya no deberíamos utilizar el Antiguo Testamento, pero cuando ellos necesitan hacer referencia al Antiguo Testamento, entonces ellos sí lo utilizan para darle énfasis a sus teorías. Ellos utilizan Colosenses del 2:14 al 16, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ellos no entienden que esta acta de decretos que avisan no es la ley, sino es otra forma que dice que nosotros firmamos un acta en la cual nosotros nos comprometemos, pero no se está refiriendo a la palabra de lo que es la ley. Dice: anulando en el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os guste en comida o bebida, días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Aquí ellos están minimizando los 10 mandamientos. Dice: el día de reposo es catalogado entre las fiestas solemnes de los judíos, según Levítico 23, del 1 al 3. La antigua ley es un pacto indivisible, no siendo válida la distinción entre ley moral y ley ritual, dicen ellos. El domingo no es el sábado cristiano. Las leyes mosaicas lo que no entienden es que sábado viene de Shabbat, que significa reposo. Las leyes mosaicas sobre el sábado no son aplicables al primer día de la semana. Constantino no cambió el domingo por el sábado, tampoco hizo el cambio el papado. Desde el principio de la era cristiana, los cristianos se congregan el primer día de la semana. Eso dicen en Hechos 27 y 1 Corintios 6, del 1 al 2, y no es lo que ellos están tratando de justificar. Lo que hacen es que ellos ponen estas palabras en la boca y ni siquiera los dicen. En lo que es Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para repartir en pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, lo que no te hacen ver que estaban reunidos porque Pablo
se había reunido el sábado, alargó el discurso a medianoche, entonces ya era domingo y es por eso que ellos estaban concentrados y hechos reunidos ahí, y ellos dicen que se reunían aquí cuando nosotros vemos que no es cierto eso. Lo vamos a ver más adelante. Y en 1 Corintios 16, (16, 1 y 2), dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja. Entonces, ofrendas, ¿a qué estaba hablando? ¿Está hablando aquí de la iglesia o está hablando acerca? Porque la gente toma y dice que ese día se recogió ofrenda, pero lo que dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Guardándolo no quiere decir que estaban recogiendo ofrendas, sino tenían que guardarlo para cuando Pablo llegara le dieran la ofrenda a él, y ellos lo toman como diciendo que se habían hecho. Ellos también se justifican diciendo que ya no deben ser los diezmos que han sido abolidos en la cruz, y el día de reposo también fue abrogado. Dicen que la era mosaica en el Antiguo Testamento estaba en vigor hasta la muerte de Cristo. Una vez que muere Cristo, el Antiguo Testamento ya no hay. La era cristiana, según ellos, dice, en el Nuevo Testamento ya no hay que guardar el sábado, no es necesario abstenerse de los alimentos prohibidos bajo el Antiguo Pacto. Todas las cosas en verdad son limpias, dice. Y dice, algunos apostatarán de la fe, mandarán abstenerse de los alimentos. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Entonces, podemos comer cerdo, Dios no nos impide que comamos las cosas. Si Dios creó la vid, entonces también podemos tomar vino. Si Dios creó la cebada, entonces también podemos tomar cerveza. Si creó el maguey, entonces podemos tomar pulque y tequila. Y podemos hacer todas las cosas que ellos dicen que no se pueden hacer, pero nada más las que a ellos les conviene son las que nosotros podemos estar haciendo. ¿Qué es lo que nos dice? Ellos dicen que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Volvemos a repetir, el acta que nos era contraria era la ley ceremonial, que por eso ya no celebramos nosotros nada de sacrificios, no celebramos la Pascua, no ofrecemos todos los sacrificios que hacían el pueblo hebreo cuando estaba allá. Eso es lo que clavó, pero realmente la cruz del Calvario está clavada ahí. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, si está clavada, ¿por qué vamos a hablar de algo que ya fue clavado, si ya no existe? Seguimos con lo que dice Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley dijera no codiciarás. Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo? Si ya está clavada, como ellos dicen, la ley en la cruz del Calvario, entonces no tendríamos codicia. ¿Qué ley se está diciendo? Si la ley dice no codiciarás, ¿a quién se está refiriendo? A los 10 mandamientos, lógicamente. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si ya no hay ley, ya no hay pecado. Y si ya no hay pecado, ya no necesitamos un Salvador. Vano es el sacrificio de Cristo, ya no necesitamos nosotros la ley. Si ya no hay ley, ¿para qué entonces reunirnos todos los sábados a adorar a Dios? ¿Por qué se reúnen los del domingo a adorarlo? ¿Por qué se reúnen los católicos y por qué se reúne toda esta gente si ya no hay ley? Para aquello, el Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero si ya no hay ley, mire, hay gente que se justifica y dice, ya no hay ley, y le dan un versículo de Hebreos, y dicen, el diablo ya no existe, y le dan otro versículo de Hebreos. ¿Por qué? Porque dicen que
que Dios vino a quitarle el imperio de la muerte y del Hades. Esto es, a saber, el diablo. Entonces lo destruyó, ya lo mató, ya no hay diablo, ya no hay pecado. Esta gente se justifica sacando de contexto la palabra de Dios para poder hacer las cosas. Jesucristo nos dice, ¿ustedes creen que si Cristo hubiera abolido la ley, no nos hubiera dejado directamente decir, yo abolo la ley, yo vine aquí y una vez que mi sacrificio sea completado, la ley va a ser abolida? Pero el Señor Jesucristo nos dice, Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya pasó el cielo y la tierra? Ciertamente ya se crucificó a Cristo, pero se fue clavada la ley de Dios. Los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz del Calvario. El Señor dice que no hasta que no pase ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido, hasta que pasen el cielo y la tierra. Eso es lo que nos dice el Señor. Esa es la ley a la que ellos se están refiriendo y hacen énfasis. Fíjense, si hacen énfasis en el cuarto mandamiento esta gente. Hacen fiesta y justifican, dicen que Cristo vino a morir para que nosotros podamos comer lo que Él ya había declarado inmundo. Muchas veces esta gente cena y Dios dijo que el cerdo es inmundo, y si el cerdo es inmundo, entonces ellos oran y dicen, Señor, bendice estos alimentos, pero si Dios ya bendijo, dice que no va a mudar lo que ha salido de sus labios. Entonces no puede bendecir lo que Él ya dijo que es inmundo. Romanos 3:4, veamos, si ya no hay ley, no hay pecado, porque Romanos 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, esta gente se justifica y dice que esta ley es de los judíos. Antes de los judíos, la ley fue dada hasta el año 1540, aproximadamente 1540 años antes de Jesucristo. Entonces quiere decir que antes de esos, Jesucristo nació más o menos 4000 años después. Perdón, aquí van a ver un error, pero sí está mal el error. 1450 años antes de Jesucristo le dieron la ley a Moisés aproximadamente. Entonces antes no había pecadores, antes no había pecado. Si la ley es para los judíos, entonces la demás gente no pecaba. ¿Qué es lo que pasaba? En el principio hubo pecado o no hubo pecado. La palabra de Dios nos dice que el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cómo? Si la ley se dio hasta el año 1450 antes de Jesucristo, ¿cómo es posible entonces que nosotros, que esta gente diga que la ley fue clavada en la cruz del Calvario y que la ley es para los judíos y que la ley no existe? Si el diablo peca desde el principio, quiere decir que desde el principio había ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Todavía no había ley, todavía no existían los judíos existieron después. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, estamos dándonos cuenta, pecó el hombre en el huerto del Edén, cuando aún no había nada escrito, cuando aún no existían los judíos. Quiere decir que existía una ley que Dios había marcado en el corazón. ¿Qué pasó con Abel y Caín? Abel y Caín vivieron 2650 años, no son 650 años. 2650 años antes de la ley. Digo, 1650 años antes de la ley. Y aún así el Señor les está diciendo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Había pecado Caín? Claro que había pecado. Entonces, ¿cómo pecaba si el pecado es infracción de la ley y la ley todavía no estaba? Es ilógico lo que dicen estas gentes. Por eso el Señor nos insta a no dejarnos engañar por los pecadores. Tenemos que leer su palabra para poderlo en cuenta y ponerlo en práctica en nuestra vida. Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. ¿Y qué pasó con José?
¿Qué es lo que ocurre con José? José vivió alrededor de 1000, agréguele 1000 años ahí, 1550, pero no, ese sí está bien. José vivió alrededor de 550 años antes de la ley dada a Moisés. Y sin embargo, cuando la mujer de Potifar quiso tener relaciones con él y no estaba así como la pintan, porque huirle a una mujer fea no es tan difícil como huirle a una mujer muy hermosa. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Entonces estamos viendo que la gente conocía que había pecado porque ya sabía una ley. Ciertamente no estaba escrita en tablas de piedra, pero la ley la traía inscrita en sus corazones estas personas. Volvemos a lo que dice está equivocado, es 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Veamos qué es el pecado y cómo podemos limpiar nuestro pecado. Mucha gente dice que nosotros no podemos limpiar nuestro pecado, que una vez que hemos pecado ya estamos condenados para siempre. Entre ellos muchas denominaciones dicen que una vez que ya pecaste, ya pecaste. Hay denominaciones como la Iglesia de la Reforma, que un pastor no puede ser pastor si se casó con una mujer no virgen. Un pastor no puede ser pastor, si cometió un pecado ya no hay remisión, ya no hay perdón por los pecados. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Si hemos pecado, debemos hacerle, si le hemos hecho caso a estas gentes que están yendo sobre la palabra de Dios y justificando a las personas, justificándose para hacer sus doctrinas. Tenemos que ir a la palabra de Dios, confesar nuestros pecados, Él nos va a limpiar de toda maldad. Vamos a cerrar con esta cita que está a fin de conocerle, del 20 de agosto. Dice, todos somos falibles, todos podemos fallar, todos cometemos errores y caemos en el pecado. Pero si el que obra mal está dispuesto a ver sus errores cuando el Espíritu de Dios lo convenza de ellos y con humildad de corazón los confiesa, entonces puede ser restaurado. Ahora podéis cerrar el libro de vuestro recuerdo. Esto es para los que quieren, pero hay gente que dice, bueno, yo no, me voy a olvidar de mis pecados. No los confesamos a Dios, porque aún nos da vergüenza de presentarnos ante Dios, pero muchos dicen, ahora podéis cerrar el libro de vuestro recuerdo, a fin de evitar confesar vuestros pecados. Pero cuando se realice el juicio y se abran los libros, no podéis cerrarlos. El ángel registrador ha prestado su testimonio verdadero. Todo lo que habéis procurado ocultar y olvidar está registrado y os será leído cuando sea demasiado tarde para enmendar los errores. A menos que vuestros pecados sean perdonados, testificarán contra vosotros en aquel día. Debemos confesar nuestro pecado. Aún hay vida, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Podemos nosotros hacer lo que Dios nos dice, lo que Dios nos está pidiendo, enmendar nuestro camino, volver a la palabra de Dios, volver a la Biblia y olvidarnos de todo lo que la gente dice en contra de la voluntad divina. Vamos a seguir la Biblia, es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios y de esta manera seguir adelante en el camino que Dios nos ha trazado. Vamos a orar para ser despedidos. Amante buen Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias Señor porque nos das la oportunidad y la vida de volver a estar delante de ti, Señor bendito. Te ruego Señor que este mensaje llegue a los corazones de mucha gente y lo puedan utilizar Señor como una señal, Padre Celestial, para defender y presentar batallas, Señor, de la fe que han aprendido. En el nombre de Jesús, Señor, cuídanos de los lobos rapaces, pon vallado alrededor de nosotros y danos la fortaleza, Señor, para no pecar contra el cielo y contra ti. Unge este video, Señor, y que pueda ser de bendición para mucha gente.
todos aquellos que lo vean. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos lo bueno y maravilloso que eres. Amén.